Hola, me llamo Cusco Rodrigo Moreira Berríos y hoy te hablaré sobre la idea principal de la lectura abordada en esta semana. El autor inicia su planteamiento señalando que la política y la economía no son dos conceptos separados y totalmente diferentes, sino que existe una pequeña conexión entre ambos. La razón está en que la estructura económica juega un rol preponderante en la promoción de una sociedad libre. Entonces, en ese sentido, la organización económica posee una doble función, la cual es por una parte la libertad de esa organización económica, que es en sí misma un componente esencial en la libertad general, y en segundo lugar también es un medio para la libertad política. Entonces, las condiciones óptimas para desarrollar con mayor seguridad las libertades individuales se darían en un sistema democrático en el que primara el libre mercado. Esto es lo que nos dice Friedman, hablando de un contexto en el que el gobierno pone las reglas del juego y arbitra para que éstas se respeten. En cambio, ya también habla sobre que el mercado lo que hace es reducir el número de asuntos que hay que decidir por medios políticos. Por lo tanto, reduce considerablemente la necesidad de que el gobierno intervenga en el juego. Sin embargo, es importante señalar que la defensa de la libertad requiere la eliminación de la concentración de poder para tener un correcto funcionamiento. Muchas gracias. Como el autor nos puede mencionar en la lectura, el Estado sirve como regulador para el sistema humanitario en una sociedad libre que ofrece un medio por donde se puedan cambiar las reglas, intervenir en los desacuerdos que puedan haber con respecto a ellas y sancionar a las personas que no decidan cumplirlas. Un claro ejemplo de acatar estas normas serían los impuestos. Un tema hablado en clase nos muestra que la incidencia fiscal es la distribución de la carga fiscal entre el comprador y vendedor. Y como nos menciona el autor, el Estado está al tanto que se cumple esa norma, y si no se efectúa habrá una sanción de por medio como una multa. De acuerdo con la lectura, podemos relacionar algunos temas vistos en clase. Friedman, 1966, nos hace referencias, funciones como suyas, el cumplir, fijar y modificar reglas en la sociedad, y sobre todo proteger a los individuos que viven en ella. Asimismo, el Estado toma función como un árbitro, lo cual es cierto ya que el Estado interviene en el mercado y en la sociedad. Esto con la finalidad de regular monopolios para que no se cometa ningún tipo de abuso, el cual se realiza mediante impuestos, salarios mínimos para los trabajos legales, tenencia de propiedad y control de precios para evitar desequilibrio. En clase se hace mención sobre la escasez, la cual se debe al exceso de demanda. Hola, mi nombre es Yanis Reyes y a continuación hacemos referencia a lo mencionado por el autor frente al liberalismo económico. Y bajo esta premisa hicimos un análisis sobre el crecimiento de la economía peruana, ya que el INEI informó que hubo una mejora del 2.86%. Y esta mejora se dio básicamente por el cambio de las disposiciones que tuvo el gobierno frente a las restricciones por la pandemia del COVID-19. Este crecimiento también se generó gracias al sector minero e hidrocarburos, al sector de transporte y almacenamiento, comercio, alojamiento y restaurantes. Por otro lado, también se pudo evidenciar un crecimiento en la demanda externa de productos no tradicionales del 8.09%, tales como son el sector textil, minero no metálicos y agropecuarios. Gracias. Muy buenas tardes, profesora. Mi nombre es Rodrigo Coronel Espinosa. Según el texto nos habla sobre el liberalismo en la economía de un país y lo importante que es un libre comercio donde el Estado tenga una mínima intervención en los mercados. Con ello quiero relacionar una noticia que es la de impuestos y la pandemia. Las acciones que se tomaron ante la nueva realidad en la economía, como todos sabemos, la pandemia ha perjudicado a muchas personas y a diferentes sectores como el sector laboral, donde muchos de los cuales han perdido su trabajo por el confinamiento y las olas del COVID-19, obligando a las empresas a teletrabajar para evitar los contagios. En el sector sanitario, por ejemplo, se ha visto muy afectado ya que colapsaron los hospitales y no pudieron ingresar más pacientes y conllevó a muchas más muertes. Por lo que el Estado en la materia de ingresos fiscales tuvo en cuenta la reducción de los ingresos de la minería y hidrocarburos y también de aquellos que no dependen de esos sectores. A pesar de las fluctuaciones, la economía peruana se ha mantenido fuerte, lo que le ha permitido hacer frente a la pandemia. Gracias.